Bien, vamos a ver entonces el capítulo 1, que es la introducción. Felizmente es la introducción nada más, así que espero poder arreglar esto ya para el día de mañana, en donde tenemos ya la clase 1. Entonces, un sistema de abastecimiento de agua es aquel que lleva el agua desde la fuente, cualquiera que sea esta la fuente superficial o agua subterránea, primero hasta la planta de tratamiento y luego hasta los diferentes usuarios que tenemos en una red. Entonces tenemos ya sea fuentes superficiales, fuentes subterráneas, tenemos lo que se llaman aducciones, aducciones por gravedad, aducciones por bombeo, tenemos la captación de las aguas, que luego llevamos, como les he dicho, a una potabilización para luego tener circuitos, redes, hidrantes, tomas domiciliarias, todo aquello que contribuye a lo que es una red de distribución. Los primeros, esta fotografía de la derecha es impresionante, ¿no es cierto? Son drenajes, agua potable que se tenía ya en Babilonia, ¿no es cierto? Y que tenían algunos vestigios aún quedan. Los romanos en realidad son los primeros ingenieros del mundo. De ellos tenemos los grandes acueductos y también tenemos las primeras carreteras. Una de las primeras carreteras de las que tengamos noticia es la Vía Apia, por supuesto. Y en la Vía Apia, y además, esto que ustedes están viendo en la fotografía es el acueducto de Segovia, creo. Todavía está en pie. No tenían hormigón armado, fíjense que hay solamente arcos. Claro, utilizaban arcos porque en el centro, en la punta del arco, en el centro mismo y en la punta, el momento es cero, ¿no es cierto? El arco, el arco tiene la misma forma del momento hacia abajo, ¿no? El momento negativo, entonces compensa y es por eso que se puede mantener en pie esta edificación, que en este caso es un acueducto, ¿no? Hasta el día de hoy se tiene entonces este acueducto romano. Y de los romanos tenemos muchas cosas más. En realidad, en Inglaterra hay un pueblo que se llama Bath, Baño, y en ese pueblo se tienen absolutamente todo lo que son las maravillas que los romanos empezaron a diseñar en esos tiempos. En la China, obviamente, el uso más extendido de los sistemas de agua potable era a través de los bambúes, ¿no es cierto? Entonces utilizaban y utilizan hasta hoy en día cañerías hechas de bambú. Hoy día también se utilizan esas cosas. Es, digamos, la materia prima más fácil que uno puede encontrar en este momento, ¿no es cierto? Y los primeros tubos de los cuales tenemos conciencia son de los que se han encontrado en algunas ruinas arqueológicas correspondientes a las pirámides, ¿no es cierto? Ahí tienes, por ejemplo, jarrones, se nota que el agua la ponían en jarrones de cerámica y la tapaban precisamente para que no tengan, que se llama el crecimiento algar, ¿no es cierto? Los griegos obviamente hacen una cultura de lo que es el cuerpo humano y las demás cosas, y a través de ellas obviamente desarrollan grandes avances. Fueron los primeros que tienen acueductos, ahí tienes el túnel de Opalinos, perdón, ¿no es cierto? El canal de Corinto, una bañera en la casa de Hermes, fíjense, la bañera tenía tina de agua, ¿no es cierto? La tina de agua que hoy en día nosotros conocemos. Entonces, también producen grandes adelantos a lo que es la ingeniería. Luego viene lo que se llama la revolución industrial. Y en la revolución, ¿qué es lo que caracteriza a la revolución industrial? Es el invento de la bomba de agua. Entonces, a través de la bomba de agua que se inventa al final del siglo XVI, se hacen los primeros sistemas de agua. Y los primeros sistemas de agua están en Escocia, que se hace una primera red para una ciudad entera, basado en bombeos, basado en redes de agua potable propiamente dicha. Entonces, esto es lo que la revolución industrial trae para nosotros en cuanto a los avances que se dan para la ingeniería sanitaria. Dentro de las fuentes de abastecimiento de agua potable tenemos obviamente las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Antes solíamos decir que el agua de mar no era una fuente de agua que se podía potabilizar. Hoy en día sabemos que no. Sabemos que muchas de las cosas se pueden potabilizar. El agua se puede potabilizar, el agua salina se les puede sacar la sal. Y eso hacen mucho en Arabia Saudita. Tienen grandes plantas de tratamiento desalinizadoras de agua a través de la técnica de ósmosis inversa, ¿no es cierto? Y ahí tienen un montón de redes de agua potable de una fuente prácticamente inagotable que es el mar.
pero a un costo que solo los saudíes pueden pagar, ¿no es cierto? Aquí nosotros en Bolivia, si te suben la tarifa de agua, hace otra guerra del agua, ¿no es cierto? Volteas a quien quieres voltear. Sobre todo los cochabambinos son muy belicosos somos en ese aspecto, ¿no es cierto? Si nos tocan el agua, hacemos un gran escándalo y nos vamos a otra guerra del agua. Obviamente tenemos las aguas de manantiales y las aguas subterráneas que algunas veces corren, como la que están viendo en la figura inferior izquierda, son ríos subterráneos. Pero la mayor parte de las veces las aguas están contenidas en lo que conocemos con el nombre de acuíferos, ¿no es cierto? En la porosidad, es decir, en los espacios abiertos, algunas formaciones pueden contener agua y esta agua que contienen está sujeta a la gravedad. Solamente el agua que está sujeta a la gravedad es susceptible de ser explotada con fines de abastecer agua potable a una ciudad. Entonces, este es un poco más o menos la configuración de lo que se tienen en abastecimiento de agua potable para diferentes usos y entre ellos para agua potable. En Bolivia, probablemente los primeros sistemas de agua potable eran de Potosí. Hace poquitito nomás he estado, hace unos 2, no menos, 3 meses me han pedido que dé mi opinión y respalde algunas plantas de tratamiento que están haciéndose en Potosí para aumentar la cantidad de agua potable. Potosí casi no ha cambiado desde la época de la colonia, tiene muy pocos avances respecto al agua potable y ahora sí se está haciendo un plan maestro para que la ciudad pueda tener cantidad y calidad de agua suficiente para todos los usos. Entonces, ya se ha presentado el plan maestro y esperamos que una vez presentado el plan maestro pueda efectuarse las inversiones requeridas y necesarias para cumplir las metas que se han propuesto en el plan maestro. Muy bien. Lo que sí he podido extraer de alguna experiencia del plan maestro es que me dijeron que pueda diseñar o por lo menos justificar una planta de tratamiento de 20 litros por segundo. Yo les digo, eso es muy poquitito. Pueden bombear, de aquí, de esta plantita, pueden bombear agua ya tratada a un tanque y del tanque repartir. Y sucedió que los potosinos no quieren saber nada de bombeo. Parece ser que cuando han estado con escasez de agua, han hecho algunos bombeos y la deuda es alrededor de, según lo que he escuchado, son 600.000 bolivianos, que nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere pagar. Entonces, para los potosinos, bombeo es mala palabra. Entonces, no quieren bombeo. Entonces, se ha tenido que hacer una planta de tratamiento, o por lo menos prever una planta de tratamiento en el plan maestro que solamente trate 20 litros por segundo y nada más. Aquí en Cochabamba nosotros le vamos a tirar un bombeo fantástico desde Joven Rancho hasta Sacaba. La cosa está bonita en ingeniería, pero después ¿quién paga? Ahí los que están, creo que los que se van a meter en un lío son los de la empresa Misicuni. Pero en fin, ya verán sus ingenieros cómo hacen después, cómo arreglan ese tema, porque se los van a tragar los propios académicos. ¿No es cierto? Entonces, CELA, el servicio que se organiza, es el primero, creado en el año 1964. Entonces, hoy en día tenemos varias EPSAs, y EPSAS es Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado. Eso significa EPSA. Tenemos varias EPSAs. Tenemos una EPSA municipal de Cobija, EPSAS que es pública social de agua potable y saneamiento, y es la más grande que hay en el país probablemente, EPSAS. Después tiene CELA de Oruro, que era la primera, los servicios, ¿no es cierto?, que son descentralizados. Hasta hace poco eran dependientes de la prefectura o la gobernación. Estaban haciendo la transferencia a CELA, toda la parte del alcantarillado, ¿no es cierto? Al CELA, el agua potable siempre está con CELA, pero el alcantarillado no. Entonces, hace un par de años estaban ya haciendo la transferencia de lo que es el alcantarillado sanitario hacia lo que es CELA Oruro. En Potosí ha estado trabajando con ellos, es APOS, ¿no es cierto? Es la ciudad, se llama APOS, en París es COSALT, es una cooperativa. En Chuquisaca es el APAS,
En Santa Cruz tienen varias. Esta Cosmol es la que provee agua a el Plan 3000 y Saguapac es el que provee agua a gran parte de la ciudad de Santa Cruz. En Cochabamba está nuestra venerable Semapa. En Beni está Coatre, que es una empresa también que es cooperativa. Entonces, tiene más o menos el espectro de las 9 ciudades. En La Paz uno podría creer que el auto tiene una empresa aparte. No, la tiene EPSAS también. Entonces, por eso les digo, EPSAS posiblemente sea la más grande entidad que presta servicios de agua potable y alcantarillado en una ciudad cualquiera. El sector del agua potable en Bolivia, no tenemos muchos datos. Esperamos que los datos que se planifican para el censo del 2023 sean los reales, si es que queremos planificar el desarrollo, ya sea en el sector del agua o del alcantarillado. Eso lo hacemos a través del censo. El censo nos va a dar entonces las herramientas necesarias como para hacer la planificación. Estas son las coberturas de los servicios. Siempre el alcantarillado ha estado detrás del agua potable. Pero eso tiene un bemol. Cuando tú le das a una población agua potable, le estás aumentando la disponibilidad de agua que puede ser usada. Pero el uso también genera desecho, agua residual. Y si esa agua residual no es bien manejada, peor es el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Podemos tener varias enfermedades derivadas del no tratamiento de las aguas servidas. En Bolivia, la autoridad de agua potable y saneamiento es la que se encarga de regular absolutamente todo el sector, ¿ya? Como es la reguladora de todo el sector, las EPSAS, ¿no es cierto? La autoridad ha fraccionado, digamos, o ha dividido en EPSAS que son mayores a 500.000 habitantes, categoría B, categoría C, categoría D, y solamente necesitan registro las que son menores a 2.000 habitantes. No requieren una EPSA. Necesito solamente van a requerir entonces lo que son registros. A 2018 tenemos entonces 2.389 EPSAS regularizadas. Poco más o menos está al día esta información, no han sido muchas más. De las EPSAS que conozco de primera categoría están la de La Paz, EPSAS, la de Cochabamba, Semapa y la de Santa Cruz, Saguapac. Esas son las EPSAS que están categorizadas, además, como de primera categoría por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. Entonces, categoría A, categoría 1, Semapas, Aguapac, y aquí hay que poner EPSAS más, ¿no? EPSAS que es la más grande. Categoría B, categoría C y categoría D. Entonces, tenemos categorizaciones respecto, primero, a la organización que tiene cada EPSA y segundo, al número de habitantes conectados, ¿no es cierto? A qué tanta población atiende cada una de las EPSAS. Ya les digo que en la categoría A aquí falta la principal, que es EPSAS, la entidad prestadora de servicios, entidad pública de servicios de agua potable y pública y social de servicios de agua potable, así es, creo que se llama, la EPSA en La Paz. El agua en la tierra la conocemos como el ciclo del agua, cómo se distribuye a través del ciclo del agua, el agua en todo el planeta. Y en todo el planeta, solamente poquitita agua, el agua dulce, es bien poquitita la que tenemos, ¿no es cierto? Casi todo es agua salada. El 97% del agua en la Tierra, en el planeta Tierra, es de agua salada, ¿no es cierto? Del agua dulce que queda el 3%, no toda está disponible para ser, que se llama, explotada. Parte está en las capas de hielo y glaciares, y parte es agua subterránea y otros están en aguas superficiales. Desde el agua dulce superficial 0,3%, 87% está contenida en lagos, en pantanos 11% y en ríos 2%. Bueno, esta figura, este paradigma de el agua que se puede tratar y no tratar, ha ido cambiando y ahora, obviamente, con los avances tecnológicos, el agua salada, como les decía, también puede ser potabilizada, menos el agua del Mar Muerto, por ejemplo. El agua del Mar Muerto tiene demasiada concentración. Entonces, prácticamente en unos cuantos miles de años más va a ser un salar, ¿no es cierto?, el Mar Muerto. Pero los demás océanos, bueno, van a ser susceptibles
de poder ser potabilizadas las aguas, de vamos a poder quitar la sal. Lo único que estamos esperando es que esto sea más barato. Por el momento solamente los saudíes pueden hacer eso, ¿no? Los que están en los Emiratos Árabes, Dubái, esos que tienen demasiada plata, entonces se pueden dar el lujo de poder extraer agua del mar, potabilizarla y meterla en un hotel de 8 estrellas, ni siquiera 5 estrellas, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a estar cambiando los paradigmas en cuanto hace a qué agua, cuánta cantidad de agua podemos explotar en este planeta en el cual nosotros vivimos y en el cual cada vez tratamos de destruir con gran entusiasmo, ¿no es cierto? Para lo único que tenemos entusiasmo es para destruirlo, ¿no es cierto? Y ahora hay un loco que quiere tirar bombas atómicas, ¿no? Si tiene éxito, la va a terminar de destruir completamente, ¿no es cierto? Entonces, y hay otro loco que de este otro lado también que quiere responder, ¿no es cierto? Entonces, no, de verdad, eh, de verdad hay que tener gente cuerda en los manejos políticos de aquellos estados que tienen el poderío nuclear, que tienen el poderío de borrarnos de la faz de la tierra a todos, moros y cristianos, ¿no es cierto? Así que muchachos, si sucede, vivan con plenitud, ¿no es cierto?, estos días. Así que espero que no suceda nada. Espero sinceramente que las aguas vuelvan a ser tranquilas, ¿no es cierto? Y que las ambiciones de uno y otro lado puedan disminuir un poco para dejarnos al resto vivir tranquilos. Existen lo que se llaman las enfermedades relacionadas con el agua, no las enfermedades debidas o que están en el cuerpo de agua. Entonces, entre las enfermedades relacionadas con el agua están, qué sé yo, por ejemplo, la falta de agua. La falta de agua permite que, por ejemplo, algunos gusanos, algunos helmintos, ¿no es cierto?, puedan infectar al cuerpo humano. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? Si tú antes de ponerte los alimentos, ¿no es cierto?, no te lavas las manos, muy probablemente te puedas llevar unas cuantas ascaris a tu boca, ¿no es cierto? Y estas tengan el tiempo de desarrollarse, estas ascaris. O tenia, ¿no es cierto? Protozoos también son más grandecitos, ¿no es cierto? Entonces, hay varias enfermedades que son debidas a la falta del agua. Hay otras enfermedades en las cuales el agua es el factor principal del desarrollo de vectores, por ejemplo, la malaria, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Que se desarrollan, chikungunya, esas cosas que se desarrollan en cuerpos de agua, normalmente detenidos, o algunos también en agua corriente. Entonces, son enfermedades que tienen alguna relación con el agua, ¿no es cierto? Son pocas las que están realmente en el agua, ¿no? Entre ellas algunos virus, ¿no es cierto? El virus que más nos atacó en un momento dado ha sido el virus de la poliomielitis, que ha atacado a mucha gente. Hoy en día todavía tengo un primo que es menor que yo, ha tenido poliomielitis, entonces una de sus piernas no ha desarrollado tan bien, y seguramente ustedes también conocen alguna otra gente que en algún momento dado ha sufrido de poliomielitis. Entonces, entre los animalitos chiquititos, ¿no es cierto?, que se ven algunos solamente por microscopio y otros por microscopio electrónico, están las bacterias, como la Escherichia coli, la Salmonella, la Shigella, el Vibrio cólera, los Campylobacter, los virus, enterovirus, rotavirus, adenovirus, protozoos, Giardia, Cryptozoria, ameba, entomameba estelítica, los helmintos, tenia, ascaris, las cianobacterias, ¿no es cierto?, que últimamente hemos escuchado de cianobacterias en la laguna de Alay. ¿No es cierto? Son todos estos los cuales algunos de ellos son patogénicos. Algunos no. Por ejemplo, la Escherichia coli es una bacteria que vive en el tracto intestinal de todo animal de sangre caliente, incluyendo al ser humano. Entonces, cuando tú entras al baño y largas el agua después de haber hecho el 2, entonces dices adiós a unos cuantos millones de tus amiguitos que hasta ese día te han ayudado a hacer la digestión. A esas bacterias que te ayudan, por ejemplo, se llaman saprofíticas. Un clásico ejemplo de bacteria saprofítica es la bacteria con la cual hacemos yogur, ¿no es cierto? Para hacer yogur se necesitan unas bacterias, ¿no es cierto? Y cuando tú te tomas yogurt, normalmente este yogurt te ayuda a lo que es la digestión.
¿no es cierto? Entonces, a esas bacterias se las conocen con el nombre de bacterias saprofíticas. Las que te causan enfermedad se llaman patogénicas. Pero para que realmente la enfermedad se manifieste en el cuerpo humano, debes alcanzar lo que se llama la dosis infectiva. Por ejemplo, tú puedes tener una diarrea mortal debida a la Escherichia coli. Como te decía, cuando tú vas al baño, 10 a la 8 de estas bacterias, 10 a la 8 de las bacterias son eliminadas. Cachito, voy a ver esto. 10 a la 8 de estas bacterias son eliminadas a través de las heces. ¿No es cierto? Mira, cada vez se me salta. Ya, hombre de Dios. Entonces, el tiempo de supervivencia en el agua de la Escherichia coli es de 90 días, bastante tiempo. Y la dosis infectiva, claro, cuando tú tienes demasiadas bacterias de estas saprofíticas, te da una diarrea mortal, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero para ello necesitas llegar a la dosis infectiva. La salmonela, por la cual te da salmonelosis, tiene una dosis infectiva de 10 a la 7. El vibrio en cólera también 10 a la 7. Entonces, la particularidad de todas estas es que el contagio es oral fecal. En otras palabras, has estado comiendo cosas contaminadas con heces fecales. Si te da una de estas cosas, has estado comiendo caca todo el día, ¿no es cierto? Y claro, has ido aumentando, 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 hasta que has alcanzado la dosis infectiva, ¿no es cierto? Entonces, esas son las dosis infectivas de algunas de las bacterias que tenemos acá. Las bacterias en sí mismo pueden ser gram positivas o gram negativas, de acuerdo a que si agarran color o no con el tinte violeta de Gemsiana. Pero además, entre las bacterias tenemos de tres tipos. Tenemos bacilos, tenemos vibriones y tenemos cocos. Lo que ustedes están viendo en forma de bastoncitos se llaman bacilos. Si fuera en forma de como unas comas, como punto y coma, pero las comas se llaman vibriones. Y los cocos son arreglos como racimos de uva. Pueden ser en cadenita, en cuyo caso se llaman streptococos, o pueden ser en racimos, como racimos de uva, en cuyo caso se llaman estafilococos. Muchas de las enfermedades que tenemos en la garganta, ¿no es cierto? Me he enfermado, dicen en la garganta, son estreptococos, ¿no es cierto? Entonces, para ello te curan con penicilina, pero o con bactericida de algún tipo, ¿no es cierto? Pero tienes que tener cuidado con el uso de esas cosas. Si, por ejemplo, no tienes pus en la garganta, no tienes los puntitos blancos, no debes utilizar. Tienes que hacer un tratamiento sintomático que le decimos, ¿no es cierto? Tu propio cuerpo va a encargarse de limpiarse, digamos, y sanarse. Pero si ha pasado alguna etapa y tu garganta está roja tendiendo a tener pus, entonces, claro, ya necesitas una buena penicilina. Estos son los virus entéricos mirados al microscopio. Los virus, como ya conocemos ahora, conocemos porque estamos siendo atacados en la pandemia por virus, ¿no? Cada vez nuestro conocimiento de los virus se va ampliando y sabemos entonces que los virus tienen o no ADN, ¿no es cierto? Y entonces le atacamos y hay varias maneras de atacar al virus COVID-19, SARS-CoV, ¿no es cierto? A ese virus hay varias maneras de atacar. De esas varias maneras de atacar están las varias vacunas que nosotros nos hemos puesto, ¿no es cierto? Yo tengo la tercera dosis, la tercera casi me han botado a la cama, 3 días la tercera dosis, y estoy dudando de ir a ponerme la cuarta, pero bueno, tengo que ser de tripas corazón e ir y ponerme la cuarta vacuna, no hay duda, ¿no es cierto? Esto es para que el tal SARS-CoV no me mate nada más o no me lleve a la terapia intensiva, ¿no es cierto? Pero fíjense que los virus son especiales. Son constituidos por un ácido nucleico y proteínas. Es bien interesante. Tienen ácido nucleico. Ácido DNA, desoxirribonucleico, o RNA ribonucleico. Y además tiene proteínas, ¿no es cierto? Entonces, o le atacas a las proteínas o le atacas al RNA, al emisario, ¿no es cierto? Tienes los picornavirus que te da la hepatitis A. En Bolivia yo conocía hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C.
con los cuales podemos luchar. Creo que a mi hijo le ha dado hepatitis F y he tenido que llevar sus muestras de sangre hasta Bélgica, ¿no es cierto?, para ver el tratamiento. Ha sido un lío mortal, ¿no es cierto? Después tienes los poliovirus, que te da la poliomielitis. La poliomielitis está exterminada, se dice, del globo terráqueo. Ya no hay la enfermedad poliomielitis, así como no hay sarampión, ¿no es cierto? Rotavirus, que tienes muy severos cuadros diarreicos, los adenovirus, que te dan infectiva en las conjuntivas y en el tracto respiratorio. Estos son los protozoarios. Ustedes ven a la izquierda un quiste de ameba y a la derecha el trofozoito de la entamoeba histolítica. Amebas, casi tenemos todos los cochamaminos, casi. Cuando una guaguita tiene amebas, su estomaguito le duele mucho y entonces sus piernitas las pone para arriba la guagua, chiquitita. Y tú llevas la caquita al laboratorio y no aparece nada. No hay nada en los análisis de laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? La ameba tiene una particularidad, se enquista. Cuando no tiene las condiciones de temperatura, condiciones de humedad ideales, lo que hace es enquistarse. Quiere sobrevivir a condiciones extremas. Se enquista y entonces no ves nada. Entonces, cuando tú tienes que hacer un análisis de heces fecales en guaguas que sospechas que tienen amebas, tienes que llevar a la guagua al laboratorio y ahí en el laboratorio le van a meter una pipetita al anito y le van a sacar, van a ver a la placa y ahí tan se ve la ameba, porque todavía está fresquita. Y entonces, claro, deshacerse de las amebas es muy costoso en el tema de los remedios que te dan, porque los remedios que te dan hace que tú puedas botar flora, fauna y además estos quistes de las amebas. Y entonces todo el tiempo tienes que estar comiendo comida blanca y llega un momento que tienes que reponer flora y fauna, con lo cual hay unas pastillitas especiales, ¿no es cierto? Bien, como les digo, esta incidencia es muy grande, ¿no es cierto? Y la ameba es la ingesta de quistes, ¿no es cierto? Lo más grave es que puede migrar al corazón. Si migra al corazón, te puede dar un ataque cardíaco. Estos bichitos son interesantes. Tengo a tenia, dice, ahí está la tenia. Se ve feíta la tenia. Esta es una tenia al microscopio, ¿no es cierto? Parece una de esas películas de terror, ¿no es cierto? A mí me parece un silbicuru grande, ¿no es cierto? Entonces, existen en el suelo, ¿no es cierto? Cuando juegas con tierra y estás haciendo cosas con tierra, eres ingeniero civil, estás en la tierra, estás en el polvo, y no estás bien cubierto, no es nada difícil que uno de los huevitos de estos entre a tu tracto intestinal. Y después tienes unas hambres mortales porque tienes que alimentar a tus bichos, además de a ti mismo. Entonces es aconsejable, sobre todo en nosotros los ingenieros civiles, al año por lo menos hacerte un análisis de heces fecales para ver si no tienes cositas, ¿no es cierto? Normalmente tienes cositas, normalmente. ¿Ya? Especialmente si comes en la calle, peor todavía si comes en la calle, porque obviamente no tienes agua potable, hay carencia de agua potable en Cochabamba y en un balde de agua nomás están lavando todo, ¿no es cierto? Lo sucio, lo nuevo, lo peor, lo que está con enfermedad, lo que no está con enfermedad, todo va al balde de agua. Entonces, ahí tienes varias enfermedades que son relacionadas con el agua. No son que están en el cuerpo de agua, sino que son relacionadas con el agua. El agua, finalmente, hemos cambiado de paradigma hace ya algunos años atrás. Antes el agua se decía, es un recurso renovable. Claro, porque tú decías, se evapora el agua de los mares, se condensa en las nubes, llueve, cae a la tierra, va al mar y otra vez es un ciclo, el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? Y el ciclo es infinito. Ahora sabemos que no. Sabemos que si contaminas el agua ya no sirve para los usos que originalmente podían tener las aguas. ¿No es cierto? Entonces el agua ya no se la considera como un recurso renovable. Se considera el agua más bien como un alimento. Tienes que tomar agua por lo menos 2 litros diarios.
Si no quieres llegar a viejo y que tus riñones no sirvan y estés atado a una máquina para que pueda recircular tu sangre y la pueda limpiar. Nada sería la molestia y el dolor. Hay que ir muy a menudo, ¿no es cierto? Y enfermedad del riñón es antesala de la muerte. No hay cura. Primero vas a ir cada semana al centro de diálisis, después vas a ir cada 3 días, después vas a ir cada día. Y cuando estés yendo cada día, el dolor de los pinchazos va a ser tal que vas a desear morir. Y entonces ya no vas a ir al aparato dializador y te vas a morir por envenenamiento de tu sangre. Entonces, ojo al piojo, lo que les digo. Debes tomar, ahora que eres joven, cuando tengas edad madura y cuando seas viejo, debes tomar por lo menos 2 litros de agua diaria. Si te fijas, las guaguitas a la figura de la extrema derecha son casi todo agüita. 75-80% es agua. El resto es materia, ¿no es cierto? Después el ser humano, 55-65%, ya cuando eres maduro. Cuando eres más viejito, vas bajando cada vez la cantidad de agua que tú tienes en las mujeres y en los varones, ¿no es cierto? Y se nota en algunas arrugas que tenemos en la cara, detrás de las orejas, en el cuello, la vejez se va notando. Y es por falta de agua. Tienes que estar bien hidratado. Si estás bien hidratado, tus electrolitos, el agua es el conductor de los electrolitos. Entonces va a circular bien el agua, va a estar bien, tus riñones van a funcionar bien, tu piel se va a ver bien y tú te vas a sentir mejor. Cuando te estés durmiendo, no te tomes un café. Un café, cuando hierve el agua, lo que hace es sacar el oxígeno del cuerpo de agua. Para que el agua sea potable, necesita tener oxígeno. Un agua que no tiene oxígeno y entra en tu cuerpo, va a sacar oxígeno de algún lado. ¿Y de qué lado va a sacar oxígeno? De tu sangre, compañero. Entonces, medio azulito te vas a ver. Entonces, cuando vayas a un buen café que se respete, te van a dar una tacita de café chiquitito, un expresito, te lo tomas de un trago, un coltín, listo. Pero acto seguido te dan un vasito también chiquitito de agua con gas, ¿no es cierto? Y eso es para restablecer el equilibrio del oxígeno en tu cuerpo. ¿Ya? Cuando te estés durmiendo en las clases, si algunas clases son aburridas, tómate un vasito de agua. Es decir, dale oxígeno a tu cuerpo. Si le das oxígeno a tu cuerpo, vas a sentirte mejor. Si te sientes mejor, ¿no es cierto? Vas a estar mejor y poder atender mejor las clases.